Y el día de hoy le titulé Aléjate del chisme. Miren, cuando yo veo a Jesús, una y otra vez en la palabra de Dios, Jesús tenía tres actitudes. Una con el pecador y tenía otras dos actitudes con la gente dentro de la casa de Dios. Si se fijan, al pecador jamás lo juzgó. Al pecador nunca lo juzgó. Inclusive cuando le preguntaban a Jesús que qué hacía con los pecadores, cuando lo juzgaban los mismos religiosos, ¿qué hacía con los pecadores? ¿Qué decía Jesús? Pues un enfermo necesita un médico. Jesús se juntaba con ellos porque mediante la palabra de Dios, Él nos empezaba a nosotros a llenar el corazón. Es como tú y como yo. Cuando nos acercamos al Señor Jesús, tú puedes sentir un antes y un después cuando tú te acercas al Señor. ¿Están de acuerdo? Nunca juzgó al pecador, pero con el religioso se molestaba. Con el religioso, las personas dentro de la iglesia sí había una molestia, pero había otra parte, aún peor, que era con las personas. O sea, la Biblia narra en el libro de Mateo que un día llegó al Señor Jesús. Dice que llegó al templo. Jesús llegó al templo y dice que agarró y empezó a volcar las mesas de los cambistas, porque parecía un mercado ya el lugar. Vendían, o sea, lejos de que la gente estuviera ahí para predicar, para escuchar la palabra de Dios, la gente ya empezaba a desvirtuar. ¿Por qué? Porque no estaba Jesús ahí. Cuando Jesús llega, pone orden. Eso es lo que me gusta. Cuando Jesús llega, pone orden. Y yo puedo ver a Jesús molesto en esta situación. Una persona que se saca de quicio, una persona, pues imagínense ahorita alguien llega y empieza a hacer así. O sea, dices, pues, se salió de su juicio cabal, ¿no? Jesús realmente estaba molesto con lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, ¿no? Y justamente eso es lo que quiero hablar. Era un mercado ese lugar. ¿Alguien me puede decir qué hay en los mercados? Ruido. Venta de no sé qué, o sea, cosas, negocios y otra cosa. Es más, es hasta una frase célebre. Cuando hay mucho chisme, dicen, aquí parece verdulería, parece mercado. Chismes, los chismes. Los chismes, cuando llegan a un lugar, destruyen muchas cosas y lo vamos a ver. Ahora, también, negocios. No quiero profundizar en eso porque eso amerita otra predicación, ¿no? Cuando uno está en un lugar, por ejemplo aquí, y tu única motivación, hay gente que realmente va a eso, hay gente que realmente va solamente a una reunión, ¿a qué? A conocer gente y pásame la tarjeta, haces un negocio, quedas mal, ya se pelearon las partes, ya no se pueden ver, o sea, pasan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no entendemos que el lugar donde se viene a adorar a Dios es exclusivamente para adorar a Dios, no es ni para generar chismes, ni para hacer negocios, ¿no? De los chismes generan confusión, desinformación, falsas expectativas, conflictos, divisiones, destruyen amistades, daña la reputación, existe manipulación, miedo a la exposición pública. ¿Por qué? Porque cuando los chismes son, aquí en corto, ¿no? Entre tú y yo, pero después se hace público y después la gente, ya no le digas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quieren mitigar lo que se ocasionó. Y cuando un chisme salió, no hay manera de que tú le puedas poner fin. Eso se va a expandir y expandir y expandir. Es lo malo del chisme, ¿no? La murmuración y lo que es la división. Al final, ahorita sí es bien importante estar pendientes con lo que se va a platicar, porque al final les voy a hacer una pregunta, y ustedes se tienen que responder a sí mismos. Ustedes, con lo que yo les diga, al final, va a ser una pregunta bien difícil. Es más, yo ayer me la pregunté, y les digo algo, la ando titubeando también. Yo también estoy en la cuerda floja, y se lo voy a preguntar al final. Que había chismes en la iglesia primitiva. Vamos a ir a 1 Timoteo 5:13. Pablo hablándole a Timoteo.
porque estaban aconteciendo problemas en la iglesia. Problemas en la iglesia. Y dice, y que también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Aquí había un problema entre mujeres, pero ahora el chisme es en general. Yo he metido en chismes por tema de hombres, pero aquí había un conflicto entre unas mujeres en la iglesia. Y vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. ¿Hablando de qué? De lo que no deberían. Hacer ociosas, andando de casa en casa. Si hubiera sido en la era actual, probablemente aquí Pablo hubiera dicho, ahí en los WhatsApps, mandándose un montón de... Pero ¿qué había pasado aquí? Llegaba alguien, llegaba a una casa, le ponía un chisme y se iba a otra casa. Y divulgaba lo que había pasado. ¿Y qué hacía que esto? Iba creciendo y creciendo hasta que se había hecho un problemón. Un problemón. Más adelante vamos a ver que el chisme causa división. El chisme causa conflicto interno. Cuando tú tienes un problema con alguien, no quieres estar en ese lugar. Ahora, es normal. Yo creo que si tú no has caído en un chisme, pues no eres humano. Todos hemos caído en un chisme. Todos hemos sido copartícipes de los chismes. Pero precisamente para eso es la palabra de Dios, para poder aprender y tratar de evitarlo, porque causa mucho problema. Y el problema es que cuando tú lo haces por fuera está bien. Si tú quieres meterte en un chisme afuera, ese es tu problema. Pero cuando tú lo ocasionas en la casa de Dios, ahí es donde te pregunto, ¿qué haría el Señor? Al final le voy a hacer esa pregunta. Andado de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas. Hay muchas personas que llegan y se empiezan a meter en la vida de otros, cosas que nadie le preguntó. Cosas que nadie le preguntó. Y se meten. Sexo femenino y sexo masculino, ¿eh? Yo tengo amigos chismosos que llegan y hablan y, pues bueno, ¿este qué? Aquí había pasado. Ahora, hay personas que de repente se meten en un chisme y creen que saliéndose de un lugar se va a solucionar el problema. Y no es así. O sea, esto lo vemos que pasaba desde la primera iglesia. Y eso se lo aseguro que desde antes de Pablo también. O sea, esto siempre ha pasado. ¿Por qué? Porque donde hay dos o más personas siempre van a haber conflictos entre uno y el otro. El tema es que aquí tenemos que saber mediar y mitigar esos problemas. ¿Por qué? Porque estamos involucrándonos con gente que son hijos de Dios. Ahora imagínense, con gente que son hijos de Dios, ahora imagínense las personas que no tienen a Dios en el corazón. ¿Va? Entonces sí es importante, pues bueno, tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que esto no es ni para que se sientan jugados en internet, ni ustedes, ni nada. Simplemente es una enseñanza que Dios me dio y que la tengo que hablar, ¿no? Dice, hablando de lo que no deberían. Y muchas veces, muchos chismes también se pueden ocasionar por temas disque espirituales. Vamos a orar. Hay que juntar las palabras y mira, puro chismes ahí, porque le damos rienda suelta a la lengua. El que mucha palabra suelta, no falta una imprudencia que salga de esa plática. Una imprudencia que va a dañar la reputación de alguien. Tu reputación, se genera un chisme y después de ese chisme se genera un problema. Un problema que genera una división en un lugar. Y qué feo es dañar la visión de Dios por un chisme. Si Dios dio una visión de un lugar, que llegue una persona a dañar algo que el Señor había determinado unir, aún los mismos matrimonios. Dios unió una pareja con otra pareja. Y cuando llega alguien y te empieza a decir, gente que no tiene a Dios en el corazón, seguramente fue infiel, tú también séle infiel. Personas hablando de lo que no deberían, entremetidas en cosas
que no les corresponde. Hay gente que es así. Si tú conoces a Dios, eres de las personas que, pues también sale infiel, pues no tienes a Dios en el corazón. Porque eso no solamente es en la casa de Dios, es en tu casa. Chismes en las relaciones, chismes con tu pareja. Hay cosas que uno tiene que quedar callado en casa. ¿Por qué? El chisme ocasiona algo. Cuando tú, hablando de parejas, tú tienes tu esposo o tu esposa y empiezas a hablar con tu pareja acerca de un tema y de repente vas y se la hablas a alguien que no es nada espiritual, te va a dar un consejo que no tiene nada que ver con Dios. Te va a dar un consejo para destruir tu matrimonio. Y ahí estás pensando tú todo el tiempo, pues sí es cierto, debo hacer esto. Ahora, si Dios te dice de algo, pues lo tienes que ejecutar. Hay veces donde no queda de otra, donde tienes que cortar con esa relación. Pero cuando tú vas y se le expones a alguien que no tiene a Dios en el corazón y te empieza a dar ideas de ser infiel, déjalo, ¿sabes qué va a pasar? Se va a acabar tu relación. Y si no se acaba, y si tú continúas con eso, vas a vivir en un infierno en vida. ¿Por qué? Porque no le pusiste límite al chisme. El chisme y la murmuración, esas cosas, son como un cáncer. Van creciendo y creciendo y se va haciendo hasta metástasis, porque ya ahora es un chisme, pero después es un problema con la familia y con el amigo, y ya todo el mundo está bien dañado por cosa de un chisme. Inclusive hay veces que hasta en los chismes le dices a la otra persona, no, ya no le hables, me cae gordo, esta persona hizo esto. Dañas a las personas con tu mismo chisme. Y yo no sé ustedes, pero los hijos de Dios no pueden tener dañado el corazón. Un hijo de Dios no puede tener dañado el corazón. Y cuando tú eres la persona que está ocasionando que otra persona que no tiene nada que ver en tu problema se daña con otra persona, lo único que está haciendo es dañando el corazón. Por eso Jesús decía que no lo que entra en la boca del hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Murmuraciones, chismes, problemas. ¿Por qué? Porque ahí vas y le envenenas a alguien más, algo que la otra persona no sentía ningún rencor por una persona, pero tú ya que hiciste con tus chismes y con tus murmuraciones, vas y se lo depositas a alguien más. Y esa persona ya tiene un problema con otra persona por cosas que no le corresponden. Y como muchas veces pasa con personas que no están firmes en el Señor, le hacen caso a la persona, sin haber estado presentes en la situación, sin haber estado presentes en esa reunión donde se habló de cualquier cosa. Dijo esto y ahí estamos en la iglesia primitiva. Bloquearlo de WhatsApp, bloquearlo de redes, bloquearlo de no sé qué, dañando el corazón a alguien más. Y mucha gente le hace caso a esa gente. Y la Biblia dice que tú no puedes honrar más. Las personas prefieren la gloria del hombre que la gloria de Dios. No se sometan a la palabra de Dios. Se les daña el corazón con alguien que no tenía por qué dañárseles el corazón. Y se expone más el chisme y se hace más grande, y más grande, y más grande. Un chisme puede dañar a 10, 15 personas. Un solo chisme, cosas entre dos personas, por hablar cosas que no deberían. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales andando como hombres? Curiosamente no hablaba de pecado sexual, no hablaba de este tipo, hablaba divisiones, chismes y problemas. Carnal. La palabra carnal me impacta mucho. Gente carnal, gente no espiritual, andando en chismes que ni te importan. Les di a beber leche y no vianda, o sea, no comida sólida, porque no eres capaz todavía de dirigir comida sólida espiritual, porque eres un bebé. Ahora, ¿está mal? Sí está mal, pero tampoco tienes que sentir juzgado, es aprender
y actuar. Hay ciertas cosas que nos van a ayudar a nosotros a modificar nuestro comportamiento. Siempre el Señor, la Biblia dice, que todas las cosas a los que aman a Dios los ayudan para bien. ¿Por qué? Porque nos ayuda a modificar nuestro comportamiento. La palabra siempre te va a ayudar a modificar tu comportamiento. Entonces no nos tenemos que sentir juzgados, simplemente tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios, guardarla en el corazón, y si vuelve a pasar un tema en el cual ya te dio experiencia, decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en ese tema. ¿Por qué? Porque me va a traer un problema. Y el problema es que si el problema llega a la casa de Dios, no, el problema no es con hombre, ahora es con Dios. Y tú pudieras estar mal con cualquier humano en la tierra, pero no te recomiendo estar mal con Dios. Tú pudieras tener el problema aún hasta con el gobernador de Jalisco, pero no te recomiendo tener un problema con Dios. Cuando pasan este tipo de cosas y la gente se le daña el corazón, se hace una división y se van a otro lugar. A veces la gente piensa que esa es la solución, irme a otro lugar. Lo único que está haciendo es llevarte un corazón dañado a otro lugar para generar el chisme en otro lugar y empezar a correrlo. La solución es solucionar el problema. Dos versículos bíblicos, curiosamente los dos están en Proverbios. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso. ¿Saben lo que es perverso? Malo, pervertido, que tiene su cabeza dañada. Muchas veces hasta por problemas de nuestra infancia, que de verdad a veces no tenemos la culpa nosotros a veces. Pero cuando detectas eso, es pedirle al Señor que te ayude a extirparlo, porque vas a estar dañando a gente. Si te pasó 1, 2, 3, tú tienes el problema. Yo la verdad, yo no me meto en ese tipo de cosas. Mis temas son otros. Pero y aún así me he metido en problemas de chismes por imprudencias mías. A veces son imprudencias. Pero eso que te enseña, mira, mejor quedarte callado. Porque no sabes a quién está diciendo el chisme. Ni siquiera el chisme. Y yo me he metido por cosas habladas de mi vivencia, no de alguien más. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Que después se lo dice a alguien que no se puede quedar callado, y ahí va y le avienta a alguien más, y a alguien más, y a alguien más. Cuando alguien te cuenta algo, mira, tienes que guardar silencio. Y cuando alguien te habla acerca de alguien, lo mejor y más prudente es decirle, ¿sabes qué? No me gusta hablar de alguien cuando no está presente. Y eso te va a hacer ver prudente. Hay una frase que ahorita se me vino, eso no es bíblico, decía, ¿cómo decía? Dice, habla más de Pedro lo que dice de Juan, que de Juan lo que no sé qué, o sea, ¿cómo dice? ¿Alguien se lo sabe? Algo así, habla más de Pedro lo que dice de Juan, que Juan lo que hizo, o una cosa así. O sea, que si Juan hizo algo, no importa. O sea, habla más lo que la persona va a hablar de esta persona que lo que mismo Juan hizo. Si te están contando algo de dos personas, oye, paso por este conflicto. Pero vas y se lo pones a alguien más y genera un chisme. Después le llega, oye, tú le dijiste lo que te di. Y mira, divisiones entre amigos, cosas internas. ¿Por qué? Por no tener la prudencia de mejor guardar silencio. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. A los mejores amigos. A la gente que te ama. A la gente con la cual pudiste formar una relación bonita. ¿Por qué? Por el chisme. Por el chisme.
Les voy a leer otro. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. La sabiduría nos da entendimiento para poder, en esas situaciones, mejor quedar callado. Mira, si es mejor no salir a un lugar, mejor no salgas a un lugar. Oye, vamos a un cafecito para... Si Pablo hubiera escrito esa carta ahorita, andando de cafecito en cafecito en vez de andando en café. Esos cafés son dañinos a veces. La comidita. Dañinos. Ahora, y no está mal, salir y tomarte un café. Está mal lo que uno va y habla en esos lugares. Porque solamente estás contaminando a las personas con cosas que no tienen por qué contaminarlo. Y les dañas el corazón. Y un corazón dañado no puede entrar al cielo. Y le estás dañando el corazón a alguien más. O sea, no solamente no estás yendo ni ti ni tú. Y le estás haciendo que otra persona corra peligro su eternidad. Cuando el Señor me dio esta predicación, delante de Dios, me metí al WhatsApp, a una red social, y empecé a ver quién tenía bloqueado. Y los empecé a desbloquear a todos. No eran muchos, eran como 2. Eso fue hace 3 días. Te pregunto a ti, ¿a quién tienes bloqueado? ¿Y por qué lo tienes bloqueado? Hoy, Daniel, ¿a poco el chisme me puede quitar el reino de los cielos? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores. ¿Qué es un difamador? Un difamador es alguien que causa un problema con su boca. Un pecado de otro índole, pues tú te vas solo. Pero el chisme, le pones a alguien más el tropiezo. Porque los chismes involucran a 2 o más personas. Si tú andas viendo cosas que no debes de ver, tú tienes un problema con el Señor. Pero si tú estás generando un chisme, te estás llevando a alguien más entre las patas. También en Proverbios, fíjense, aquí está la contraparte del otro versículo, dice, quien controla su boca protege su vida. No solamente natural, sino espiritual. La boca la Biblia dice que la maldición y la bendición están en el poder de la lengua. No solamente espiritual, también natural. Tú puedes con tu boca, que te vaya bien o que te vaya mal. Con tu boca puedes edificar a tu hermano, pero también lo puedes enterrar. La boca, uno tiene que tener cuidado en controlarla. Y es bien difícil. Santiago dice que es inflamada por el mismo infierno. El ser humano puede domar toda clase de fieras, dice, aves, reptiles, bestias del mar, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no se puede frenar, que está lleno de veneno mortal. Veneno mortal, la lengua está llena de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y también maldecimos a las personas que han sido creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma fuente no brota agua dulce y agua salada. ¿Qué brota de tu fuente? ¿Qué brota de tu fuente? No lo que se habla aquí. Bendiciones el domingo. ¿Sabes qué van a hablar? ¿Qué brota afuera? Porque aquí la podemos endulzar. Yo ahorita puedo traerme un café y la endulzo con stevia, con azúcar. Tú vienes y endulzas tu lengua aquí. ¿Sabes de qué me va a decir realmente qué tipo de agua es tu fuente? Lo que hablas afuera. Ahí me puedes engañar. Tú puedes engañar. Nos podemos engañar aquí entre todos. Bendiciones. Pero al Señor no puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Lo bueno es que siempre, para cada enseñanza que el Señor nos da, hay un aprendizaje y hay una solución. Hay una solución. Es lo bueno, gracias a Dios que hay una solución. ¿No? Vamos a ir a la solución. Vamos a ir al libro de Mateo. Si un hermano te hace algo malo, llámalo y dilo en privado cuál ha sido su falta. Fíjense lo que dice. ¿Que lo diga en qué? En privado. ¿Por qué?
porque si no genera chismes. Pero ahora cuando ya no se puede contener eso, dice, si te escucha y la reconoce, habrás recuperado un hermano. ¿Por qué? Porque probablemente ya lo tenías perdido, ya tienes perdido una amistad, un alma. Ya dañaste a una persona. Pero dice, pero si no consigue a una o dos personas que vayan contigo a hablarle y te sirvan de testigos. Si se niega a escucharte, presenta el caso a la iglesia. Y si éste se pronuncia a tu favor y tu hermano no acepta la recomendación de la iglesia, entonces la iglesia debe expulsarlo. Ya no formas parte de la familia de Dios. Un chisme te puede sacar de una relación con Dios. Primero, 1 a 1. ¿Puedes tú con esa persona solucionar el problema? Intenté y no pude. Con testigos. Y con testigos no se puede. Ya se expuso aquí y sigue el problema. La iglesia debe expulsarlo. No dice opcional. El chisme es bien peligroso. Porque estás dañando a la novia del Cristo. Ve y daña a tu novia afuera, tu novio. Pero no vengas a dañar lo que el Señor está haciendo. Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le hice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado. Y el que maldiga a una persona merece ir para las llamas de él. Porque hay niños. Es delicado meterse, cruzar la línea. Por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar y te acuerdas de pronto que alguien tiene algo contra ti, fíjense, te acuerdas que alguien, ni siquiera que tú tengas algo contra alguien más, sino que esa persona tiene algo contra ti. Si tú estás aquí y dices, déjame lo ofrendo al Señor, y dices, mira, me acuerdo que una persona tiene un problema conmigo. ¿Qué dice la Biblia? No dice llévatela, porque luego te la gastas. Dice, deja ahí mismo tu ofrenda. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego ¿qué dice? Regresa y presenta tu ofrenda. El Señor no le cuenta que andes de iglesia en iglesia dañando a la gente. Deja tu ofrenda. Ve y arréglate con esa persona. Que regresamos, aquí, más que está hablando más de humildad, porque alguien que no ocasionó ningún problema y va con esa persona, porque aquí dice, si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, no que tú tengas algo con él, sino que alguien tiene algo contra ti, que vayas y arreglas la situación. Eso es humildad. Solucionas el problema, ahora sí regresas, ¿y qué? Y presentas tu ofrenda. Reconciliar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. ¿Alguien sabe la definición de reconciliarte? Volver a las amistades. No hacerlas más grandes. No escudarte. Yo tuve la razón. Yo no hice nada. Reconciliar es volver a esa amistad. Obviamente hay personas con las que hay veces que no sentimos el ser amigo de cierto, y eso a veces pasa y está bien. Pero cuando fue tu amigo, cuando te la llevaste bien con él y te ocasionó un problema, lo primero que tienes que hacer es ir y reconciliarte con esa amistad y aprender de lo que pasó. Oye, ¿sabes qué pasó esto? Pues ya no me meto en un negocio contigo porque sé que no dio. Esto te puede expulsar de la familia de Dios. Y la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su... Hay gente que tiene el don para predicar, que tiene el don para llevar el evangelio a medio mundo. Y cuando dice la Biblia que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma, no solamente se refiere a dinero, también se refiere de qué te sirve ganar el mundo en gente para el Señor.
y al final te pierdas tú. Personas que le dan el lugar primero a la familia de Dios por fuera y no atienden su casa. El primer ministerio es tu casa, es tu hogar. Primero tienes que encargarte de lo que pasa en tu casa y después lo que pasa dentro de la iglesia. ¿De qué te sirve ganar 500 personas y no te puedes ganar a tus propios hijos? O a ti mismo. ¿De qué te sirve ganarte 500 personas y pelearte con 50? Si eso te va a llevar a las mismas llamas del infierno. Mejor quédate sentado. Así, sentadito. Espero que venga el Señor aquí sentadito. Es mejor. Reconciliar es volver con las amistades. Imagínense, ustedes imagínense. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Imagínense que estamos aquí. Imagínense a Jesús. Cuando fue al templo, entró. Y Jesús volcó las mesas. Seguramente estaba enojado. Imagínense ahora a Jesús entrando por esa puerta gris que está atrás de nosotros con un látigo. ¿Crees que el Señor Jesús tiraría el látigo y te abriría los brazos? ¿O tú crees que te sacaría de este lugar? Ponte a analizar. ¿Qué crees que el Señor haría contigo? Que el Señor nos perdone nuestros pecados y nuestros errores. Señor Jesús, yo te quiero pedir, Padre, sabiduría, Señor, para poder dirigir este lugar, Señor. Yo te pido, mi Dios, que si en algo yo te he ofendido personalmente, mi Dios, me ayudes, Señor, porque soy un humano, Padre. A veces fallo yo también, Padre, muchas veces fallo, Señor. Yo te pido, Señor, que me des, Señor, la sabiduría, Padre, para poder, Señor, caminar conforme a tu palabra, Señor. Yo no quiero verte enojado, mi Dios. Yo no quiero saber, Señor, que lo que hago por ti me cause un problema contigo. Porque yo no lo hago por el hombre. Yo lo hago porque tú me llamaste a este lugar. Tú me llamaste a obedecerte, Señor. Tú me llamaste, Señor, a llevar tu palabra a gente, Señor, para que se alimenten, Señor, espiritualmente. Y no para causar un problema, Señor. Perdóname, Señor, si yo he fallado, Señor. Perdóname, Espíritu Santo de Dios, si yo te he contristado, Señor. Si yo no he entendido, Señor, por mi poca prudencia, Señor, mi poca sabiduría, Señor. Perdóname, Señor Jesús, si yo te he fallado, Señor, que yo sé que yo te he fallado, Padre. Yo sé que yo te he fallado, Señor. Perdona mi pecado, mi Dios. Perdona mis errores, Señor. Perdona, Señor, si yo he entrado en murmuraciones, en chismes, Señor, hablando lo que yo no debería. Muchas gracias, Padre Santo, porque sabemos que eres un Dios bueno, que eres un Dios fiel, tardo para la ira, Señor, y pronto en misericordia, Padre. Eres tardo para la ira, mi Dios. Yo te pido, Señor, que seas tú mostrándonos, Señor, tu amor, tu perdón, tu misericordia, Señor. Que esta palabra, Señor, se haga presente en nuestros corazones, Señor. Y si tenemos algo con alguien, Señor, seamos nosotros los primeros, no en ir, Señor, a ese lugar, a ver quién tuvo la razón, sino, Señor, en simplemente perdonar y reconciliar lo que te uniste, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que lo que unió Dios no lo separe el hombre, inclusive en una amistad. Muchas gracias, mi Dios, por esta palabra confrontadora, Señor, esta palabra que yo sé que nos va a llevar a un siguiente nivel si la aprendemos, si la digerimos en el Espíritu, porque tú, Señor, permites todas las cosas, Señor, para darnos claridad, para darnos dirección. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.